A ver, como lo decíamos, vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Quién no tiene deudas? Todos tenemos algunas deudas, algún préstamo. Y algunas personas calcularon mal, las cosas no le salieron bien y genera deudas que no puede pagar. ¿Hasta qué punto pueden llegar nuestros acreedores para cobrarnos esas deudas cuando tenemos problemas de retrasos o dejar cuotas impagas? Estamos con Crisólogo Cáceres, que es profesor de SAN, para hablar de los métodos abusivos que a veces a quienes le debemos utilizan para que honremos esas deudas. ¿Cómo está, Crisólogo? ¿Qué tal? Juan Carlos, un gusto. Efectivamente, nadie está libre de deudas. Unos tienen más chiquitas, otros tienen deudas más grandes. A veces se llega porque uno se endeuda de manera activa, o sea, gasta con la tarjeta de crédito, pide préstamos que no necesita. Otras veces se endeuda de manera pasiva porque le pasa un accidente, no puede trabajar, lo despiden del trabajo, una enfermedad, en fin. Pero la cosa es que cuando uno se endeuda tiene que saber cuáles son sus derechos, porque el hecho de que tengas una deuda no significa que el acreedor pueda hacer contigo lo que quiera. Entonces, en el Código del Consumidor existen disposiciones muy específicas en relación a lo que se llama métodos de cobranza coercitivos, que son ilegales. Correcto. Entonces, comencemos por lo básico, ¿no? Está prohibido enviar al domicilio del deudor notificaciones que aparenten ser escritos judiciales. Es decir, a muchas personas les pasa que tienen una deuda y un estudio de abogados, nada más que un estudio, le dice notificación prejudicial, preembargo, 24 horas para pagar, con sellos rojos, a veces con escudos, etc. Entonces el consumidor lee eso, parece que fuera una notificación expedida por un juez. Entonces los consumidores tienen que saber que la única autoridad que puede disponer el embargo de los bienes es un juez luego del proceso de ejecución correspondiente. Lo que usted recibe tiene que mirar bien, serenarse y mirar quién le envía el documento. Lo más seguro es que sea un estudio de abogados y le dice acércate a tal dirección o contáctanos. Hay muchos estudios de abogados que se especializan en cobranzas coactivas y ellos saben exactamente qué resorte neurálgico presionar en el consumidor, claro, para asustarlo. para crear el pánico y que el consumidor deudor consiga donde sea para pagar. Claro, o lo que es peor, vaya sin asesoría donde este estudio firme letras en blanco y contraiga nuevas deudas, o haga negociaciones o renegociaciones que no le van a servir de nada. De repente el consumidor tiene una deuda de 10.000 y tiene 5.000, le dice, bueno, te doy los 5.000 a cuenta. Sí, dame los 5.000. Voy a deber 5.000. Sí, vas a deber 5.000. Achapa el estudio de abogado los 5.000, le dice, no, esto es por los intereses, gasto de cobranza, tu deuda sigue en 10.000. Entonces, una persona que va a ir a una negociación con un estudio de abogados tiene que entender que estas personas son tigres en presionar al consumidor y por lo tanto tiene que él también ir asesorado por un letrado. Tener un asesoramiento profesional. ¿Qué pasa si me doy cuenta de que el documento que me ha llegado no es un documento judicial, sino más bien quiere aparentar serlo? ¿Dónde lo puedo si ocurre eso, tú tienes que guardar la serenidad y decir, bueno, yo tengo una deuda, consecuentemente tengo que ir, si me parece conveniente, a este estudio de abogados para ver qué me ofrecen. Muchos problemas ocurren porque los consumidores aceptan renegociaciones que son imposibles de pagar. O sea, nosotros recibimos constantemente consumidores que me dicen, yo tengo la voluntad de pagarle a la empresa de telecomunicaciones o al banco, etcétera, pero cuando voy a renegociar me proponen sistemas de tratos que son imposibles de pagar. O sea, yo debo 5.000 soles y me dicen, ya, vas a pagar en 2 armadas, 4.500 de primera y los 500 que quedan en una letra. Entonces, son condiciones pues absolutamente leoninas y muchos consumidores firman. Por eso la importancia de revisar los documentos. Otro tema tiene que ver con las famosas llamadas telefónicas. Según la legislación, solo pueden llamar para cobrar al consumidor hasta las 8 de la noche. En el lapso comprendido entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana no se puede... Para que te dejen descansar. Para que te dejen descansar, por lo menos dormir. Y tampoco se pueden hacer llamadas para cobranzas coactivas los sábados, domingos o feriados. O sea, hasta eso está regulado. Otro tema, y que también es muy común, es la colocación de carteles comentando la deuda en el predio, en la vivienda, en las paredes de la casa del consumidor, diciendo, paga lo que debes tanto, no seas moroso, etcétera. La colocación de carteles en el domicilio del deudor está prohibido. Porque se cuida la reputación. La reputación, efectivamente. Etcétera, que se puede ver afectada con ese tipo de acciones. La reputación es fundamental. Por eso es que no puedes enviar notificaciones de este tipo al centro de trabajo para que se guarde la reputación, no lo puedes colocar en lugares públicos, no puedes atentar contra la privacidad del domicilio del consumidor.
todo esto está normado. ¿Te acuerdas de los famosos hombrecitos amarillos? Claro, claro. Eso también está prohibido para los más jovencitos. Que te ponían unos mamelucos amarillos escandalosos con pancartas delante de la casa. O del centro de trabajo. Para que todo el mundo y se estas enterara. personas se ponían a vociferar y a gritar, estafador, paga lo que debe, miserable, etcétera, etcétera. Entonces, los vecinos se enteraban de algo que no tenían que enterarse, en el centro de trabajo de esa persona se enteraban de cosas que no tenían que enterarse, etcétera. Esa modalidad fue prohibida por una ley anterior al Código del Consumidor, pero aún así, con distinto nombre y distinto mameluco, todavía se estila enviar a personas de este tipo. O sea, incluso matones. Hay empresas que tienen una deuda, o consumidores que tienen una deuda con una empresa, y de repente les empiezan a tirar la puerta abajo, y son matones que empiezan a gritar, a insultar a la persona que les abre la puerta y decirles que pague. Eso está prohibido. Hay una práctica muy común, sobre todo en los edificios, en los condominios. La gente que debe, por ejemplo, el mantenimiento, las cuotas extraordinarias que se ponen en los ascensores o en la entrada del edificio, papeles donde está la lista de deudores e incluso los montos. ¿Eso está prohibido? Lo que te dice la ley es que está prohibida la difusión de listas de deudores en medios de comunicación. O sea, por ejemplo, si hay una empresa de telecomunicaciones que tiene unos deudores, no puede publicar en un periódico una lista diciendo todas estas son las personas que nos deben, o un banco no puede hacer lo mismo. En el caso de los vecinos, que es muy común esto que tú mencionas, es decir, que hay algunos que ocupan, sea propietarios o sea inquilinos, que ocupan determinados departamentos y no pagan, sí se les puede hacer un requerimiento a la interna, pero eso no es público, sino que eso es en un ambiente muy acotado, como es propiamente el edificio, ¿no? Entonces, allí sí no se podría arguir este tema. Está igualmente prohibido hacer llamadas a terceros para informar de la deuda, es decir, imagínate tú que llamen a amistades tuyas, asociados tuyos para decirles que eres una persona que tiene tal o cual deuda, eso está prohibido, tanto al domicilio de la persona que tiene la deuda como al domicilio del garante. Y esto nos lleva a hablar del garante. Muchas entidades para darte dinero te piden que tengas un garante o que des un bien en garantía. El garante es una persona que asume solidariamente contigo la deuda. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, Crisólogo es quien sacó el préstamo y Juan Carlos es mi aval y yo digo no voy a pagar, el banco se puede ir directamente contra mi aval y sacarle el íntegro de la deuda. O sea, no es que mitad y mitad, sino que como se trata de una responsabilidad solidaria, todo. Y luego ya tú y yo ya nos enfrentaremos y veremos si te devuelvo o no te devuelvo el dinero. Pero por eso usted, cuando va a ser avalista de cualquier persona, por más amigo, por más pariente, piénselo tres veces, porque finalmente el aval en muchos casos es quien acaba pagando los platos rotos y cancelando el íntegro de la deuda. Y se queda en juego la reputación del aval y los bienes del aval, porque para eso piden garantía a las entidades. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Igualmente, así como no se pueden enviar, hacer llamadas telefónicas, tampoco se pueden visitar a terceros, a menos a otros domicilios, a menos de que el consumidor, cuando firmó el contrato, haya dicho, me he mudado de domicilio a tal lugar, así que vayan a tal domicilio a enviarme las notificaciones o a visitarme. Salvo esa circunstancia, no se pueden hacer visitas ni perturbar la tranquilidad de otras personas. O sea, no se las puede llamar ni se las puede visitar. Esto es bien importante. O sea, lo que queremos decir con todo esto es que los consumidores tienen que ser muy cuidadosos con las deudas. También queremos decir que las entidades tienen todo el derecho de cobrar esas deudas, porque les han prestado y tienen el derecho a recuperar su capital. Lo que está mal es que para hacer los cobros puedan atropellar determinados derechos. Ciertos límites. Claro, o sea, nadie tiene derecho a sobrepasar ciertos límites y por eso es que usted, sobre todo usted, consumidor que me escucha, tiene que entender que no se puede estirar los pies más allá de donde alcanza la frazada. Si usted va a sacar un préstamo, usted tiene que ser consciente de su capacidad de pago. Usted, si tiene un trabajo que se le renuevan cada 3 meses o cada 6 meses, no puede sacar un préstamo a 2 años, pues, porque usted no tiene la seguridad de que va a tener ese empleo dentro de 2 años, sino que usted tiene que ir sacando deudas de acuerdo a su disponibilidad. Y si, por ejemplo, quiere contratar una deuda mayúscula, porque hay muchas personas que quieren comprar una casita, pues vaya juntando su platita hasta que pueda dar una fuerte cantidad como cuota inicial y el resto que le quede, allí sí pida un préstamo personal que usted pueda manejar de mejor manera. O sea, esto es el tema del ABC de las finanzas personales, ¿no? ¿Qué hacer si siento que están vulnerando mis derechos? ¿Dónde me puedo quejar? Lo primero es reclamar ante la propia empresa y decirle, ¿sabes qué? Tú has tenido este comportamiento conmigo y yo sé que este comportamiento viola lo dispuesto por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lo puede hacer con el libro de reclamaciones o mejor aún enviar una carta notarial para que dé constancia indubitable del reclamo, si se han vulnerado alguno de los derechos que hemos enunciado esta tarde. Y si esto falla, puede denunciar a la empresa ante el INDECOPI, ante la Comisión de Protección al Consumidor,
señalando que se han violado sus derechos, entre otros, a recibir un servicio idóneo. Eso se puede hacer y se puede tramitar, porque repito, estos Supongo derechos... que Indecopi para la denuncia pedirá algunas pruebas. Si te han mandado un documento, bueno, el documento es la prueba. Pero si te han hecho una llamada telefónica, pues queda el registro del teléfono que te hicieron la llamada. Si te han visitado, puede haber una filmación, o puede haber una grabación, o pueden haber fotografías de que se han enviado estas personas, o que te han, o los terceros que pueden decir, a mí me han llamado, yo no tengo nada que ver en esta historia, y me han estado llamando y me han estado incordiando para que yo me responsabilice, yo me entere de tu deuda cuando yo no tengo por qué saber. O sea, los medios probatorios hoy en día son de más fácil obtención. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite tener cámaras y grabadoras prácticamente en todo momento, ¿no? Sí, perfecto. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Crisolo, por haber estado aquí nuevamente con nosotros. Claro que sí. Hasta aquí nuestro bloque económico.